Si yo le digo en la misa, ¿cuál es? Usted me dice que cuál es. ¿Dónde se utiliza? ¿En qué parte? Yo diría que cuando el padre coloca las manos, que uno da el campanazo. Nada, voy. Al principio. Espere. Ángela María Hincapié. Padre, pues yo diría que el prefacio es como la alabanza inicial de la plegaria eucarística. Sí, pero sí, eso es lo escrito. Pero cuando usted está en la misa, ¿cuál es? Pues es que tengo una confusión entre lo de la anáfora, es que no sé si la anáfora son esas tres, prefacio, epíclesis y ananesis, o la anáfora está unida al prefacio. Prefacio, No sé. prefacio. Pues yo, o sea, creo que entendí que el prefacio es la alabanza inicial, el canto donde toda la asamblea se une para alabar. Pero yo le digo, ¿en qué parte de la misa va? ¿Cuál es? Al principio. Pero ¿cuál es? Si usted está en la misa, ¿cuál es? Por ejemplo, usted está en una misa normal de padres, cuando sigue después de esto, está entre esto y esto. ¿Qué dice el padre en el prefacio? Antes de la consagración. Espere, Sandra, que estoy preguntando acá primero. Espere. No sabe, bueno. No, padre, no, claro, no tengo claro. O sea, sí, entendí que es la donde se une toda la asamblea, pero pensé que era el canto inicial antes de que empiece la epíclesis, pero no estoy segura, o sea, no exactamente, no sé la respuesta para usted, no sé. Listo, no, tranquila. Armando. El prefacio es una oración que se reza al inicio de la misa antes de la consagración. Es una acción de gracia que prepara a los fieles para la celebración. Está bien la definición, excelente. Todo lo que me ha dicho está bien, pero ¿cuál es? Cuando usted está en la misa, ¿cuál es? El Señor esté con vosotros. Pero ¿cuántas veces uno no dice el Señor esté con vosotros? Pero varias veces. Dice, y con tu espíritu, levantemos el corazón. Dice, demos gracias al Señor. Esa es la parte. Espere un momentico ahí, que le voy a mostrar. Bueno, vale. Con tu espíritu, yo aquí tengo un misal, que es el que el padre utiliza en la misa. ¿Listo? Entonces, si se dan de cuenta, aquí tienen una síntesis. Yo aquí abro, voy a buscar el prefacio. Aquí dice, es que ustedes como nunca están viendo, aquí arriba dice prefacio. Yo sé que de pronto no alcanza a ver, pero bueno, prefacio. Y entonces, es ese que en la misa, antes de la plegaria, entonces después del canto es el que da el paso para el canto del santo. Que después de eso viene santo. Santo es el Señor que cualquier santo que utiliza. ¿Listo? Entonces, para que lo sepa. Entonces, supongamos, para que les quede más fácil, termina uno la homilía, si saben qué es la homilía, ¿cierto? Sí, señor. Listo, termina la homilía, hace el prefacio, después termina la homilía, si es un domingo, a veces se lee las oraciones, las peticiones que se hacen, la oración universal que se hace, después de eso se pasa al altar el vino, la hostia, todo eso, ¿cierto? Se tiene ahí. ¿Sabes cuál es? Pero. Entonces, después que ya pone todo el vino ahí, el vino, la hostia, todo está ya organizado el altar, ¿cierto? Y entonces después hace la oración sobre las ofrendas. Después de esa oración sobre las ofrendas, entonces cuando el Padre dice, acoge, Señor, en tu bondad ese sacrificio y concede que sirva para nuestra conversión, para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. Apenas pasa ahí y enseguida el Padre va a decir, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Me tiene el micrófono abierto aquí, espérame. Listo. Entonces el Padre enseguida va a pasar de ahí. Listo. Entonces el Padre va a pasar ahí enseguida para el prefacio. El Señor esté con ustedes. Y usted dice, cuando espíritu, levantemos el corazón, demos gracias al Señor. Listo. Entonces ahí vamos bien. Vamos a continuar aquí con... que sigo en pie. Aurora. Aurora no está. Betty. Consuelo. Tampoco.
Blanca. Creo que ya le pregunté. Early. Early Rubides. ¿Está por ahí? Ahí la gente ahora no habla, vea pues. Floralba Caro. 47 años o más, que tiene 750 semanas Betty. Presente. ¿Quién me habló? Betty. Sí, presente. Betty, ¿me está escuchando? Sí, padre. Listo. Ya sabe cuál es el prefacio, ¿cierto? Sí, padre. ¿Sí sabe qué es la padre. epíclesis? Betty, ¿sabe qué es Señor. la epíclesis? ¿La qué, perdón? ¿Ah? ¿La qué, perdón? La epíclesis. ¿La epíclesis? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, no hizo la tarea. Ay, no, no, padre. Listo, bueno. Padre, no me había. Qué pena, padre. No me funcionaba el micrófono. ¿No le funcionaba el micrófono? Listo, ¿sí sabe qué es la epíclesis? Vamos a ver si no estoy equivocada. Es cuando usted dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. ¿Estoy equivocada o es? Está equivocada. Entonces ya perdí, padre. Ya perdió. Vamos a ver aquí. Floredit. Floredit. Nada, esta gente no me escucha, man. Irna. Padre, cuando invocamos sobre el Espíritu Santo, Sí, es cuando invocamos. Epíclesis es eso, ¿cierto? Entonces les voy a dar la felicidad. Viene del griego epíclesis, que significa invocación, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Creo que todo es. Y es la parte de la plegaria eucarística donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí creo que todos estamos bien, ¿sí? sí, Padre. Listo. Pero voy a seguir preguntando aquí. Luisa Rodríguez, Señor, ¿hizo la tarea? sí, señor. ¿Sí? ¿Qué es la epíclesis? ¿La qué? La epíclesis. ¿Epiclesis? Sí. Es el nombre que recibe en la celebración de la Santa Misa la parte dedicada a invocar al Espíritu Santo. Ahora, dentro de la misa, ¿qué parte es? Cuando usted está en la misa, ¿usted es capaz de identificar cuál es? Cuando me imagino, yo no sé si estoy equivocada, No, pues se cuando están imagina, no, haciendo, usted averiguó. cuando están Consagración. haciendo la consagración de Sí, la... yo sé, pero ¿qué palabras utiliza el padre? Ay, Ay, padre, espéreme. Listo, voy a continuar. Luz. Luz. Y está Luz Parrado, están juntas ahí. ¿Cuál de las dos? Tampoco ninguna. Magali Tobón. Tampoco. María Amelia. Tampoco. Padre, yo. Pero hace rato pasé por Flolarba. Padre, Nelly. Nelly. ¿Y Nelly hace cuánto la mencioné? Hace rato. No me ha nombrado, padre. Ah, bueno, ahorita que la nombre me dice. ¿La digo? Espéreme ya ahorita. Patricia Ortiz. Patricia, nada. Jimena. Señor,
En la parte de la misa, ¿cuál es? Ya no la definición. Quiero que me digan la parte cuando está en la misa. ¿No? Cuando está en la misa, en qué parte de la misa? Sí, cuando usted está en la misa y usted dice, ah, es de la epíclesis, el padre va en la epíclesis. ¿Por qué usted sabe que el padre va en la epíclesis? Esto, en el momento en que se van a santificar las ofrendas del pan y el vino. ¿Pero qué palabras utiliza para yo saber qué es la epíclesis? Es esa que dice, glorifícate, oh Padre Santo, con la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Algo así. Listo. Padre, Yolanda, padre, ya me acordé. Padre, Yolanda, ya pasé por ahí. Yolanda, Nieto. padre, es cuando Ya, el padre dice, Espéreme, Flor. Estoy acá en Yolanda. padre, ya en un segundo, padre. Yolanda, Sí, sí, señor, ya. ¿hizo la tarea o no? Sí, padre, pero es que la estoy buscando. Dame un segundito. A ver. Nelly, entonces, eso es respondiendo de una. Nelly, que estaba que me hablaba, Nelly. Nelly. A ver, padre, es un resumen. Padre, No, ya, Yolanda, ya. Yo probablemente estoy pendiente. Nelly. Padre, un momentico. Dice, el Padre dice, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Ahí, Señor. listo. Ahí es, Nelly. Muy bien, excelente. Esa es la parte que está. ¿Sí saben qué anáfora es esa? Esa palabra que usted está leyendo, ¿en qué anáfora y qué número es? Esa es en la plegaria de la Eucaristía, en la invocación al Espíritu ¿Pero Santo. qué plegaria es? Esos están por números. Ay, ¿Usted Padre, lo ahí sí leyó? no. ¿Ni idea? Bueno, bueno, sigamos. Eso es interesante. Esto a mí me emociona. ¿Quién era el que me iba hablando ahorita? ¿Flor? Flor. padre, sí, pues yo era lo mismo que lo que la compañera dijo. Listo. ¿Y Era cuando en qué plegaria está eso que ella dijo? en la plegaria eucarística, Pero por eso, ¿en cuál? Es que son varias. no, padre, ahí sí, Ni idea, quién sabe. ¿Qué plegaria dijo ella eso? ni Padre, idea, padre. La segunda, padre. La segunda. La una después de la segunda. consagración Muy y bien. otra después de la comunión. No, yo estoy hablando de plegarias ahorita. Ojo con las preguntas que yo hago. Humberto fue el que me respondió. ¿Qué me dijo? La dos. La 2, ya. Es la 2. Así. Porque las plegarias están por números. Listo. Vamos a ver 7. aquí. A ver. Espérame. Sí, Padre, yo la tenía ahí, pero no me acordaba la No plegaria me 2. acordaba. No No la entendía. Listo. Ahora, ¿qué es la anánesis? ¿Quién me responde? Álceme la mano y diga, yo, padre. Anánesis. Yo, padre. Listo. A ver, láncese a ver. Proviene del griego anameis, que significa memoria, recuerdo. Este término se encuentra en Lucas 22:19. Hace esto en memoria. La Iglesia Católica celebra en la Eucaristía la memoria de Cristo, recordando la pasión, resurrección y asunción al cielo. Listo. Y cuando se está la misa, ¿cuál es la parte? Hacer esto en conmemoración mía. ¿Y qué plegaria encontró eso? Uy, yo no me acuerdo, espere. Ay, no, man. No me corse con la tercera. La 4. La tercera o la cuarta, me parece, padre. Listo, muy bien. Ahora. Listo. Ahora sí voy. La anáfora. ¿Quién me dice que es la anáfora? Anáfora. Luisa, me tiene la mano levantada. ¿Me iba a preguntar algo, Luisa? Yo le digo, padre. No, espéreme, creo que me dijo. Marinela.
Buenas noches. Listo. ¿Qué es la anáfora? María Cenelia. ¿Qué es la anáfora? No, baila, esta gente está pero grave. Betty. La anáfora Auro. es la plegaria de acción de gracias sobre la acción de gracias. ¿Y ya? Pues la que se hace ya después de la consagración de la plegaria. ¿Se hace después de la consagración? No, o sea, de la plegaria eucarística. Por eso, ¿en qué momento de la misa va? Ya después, casi al final. O sea, ¿Después de qué? de la comunión. O sea, después que ya comulga, entonces ahí se hace la Se anáfora. hacen sobre las ofrendas. Pues siempre se hace una acción de gracias. No, pero yo quiero que me digan en la misa. La definición está bien. Lo que Yo la quiero digo. es que usted está en la misa, ¿cómo lo identifica? Antes de comulgar, padre. Yo le digo, padre. Yo le Humberto, digo, padre, a yo le ver, digo. Humberto. Padre, va desde el prefacio hasta la comunión. Sí. ¿Y cuántas plegarias hay? 7, padre. 7, dígame la primera. La primera es... Ya le digo que yo las... El prefacio. No, el prefacio es una cosa que va pegado a la plegaria. Sí. Usted me dijo que son 7. Sí. Bueno, ¿cuál es la primera? El prefacio, padre. No, así no es, está perdido. Usted investigó bien, pero no pudo identificar la una de la otra. O sea, usted investigó bien. Eso que me está diciendo es verdad. Pero lo que no es capaz de decirme cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera. A ver, Pero, listo. ¿cómo decir? El segundo es la epíclesis, el tercero es el relato de la institución. No tiene nada que ver con eso. Listo. A ver, este libro es el que utilizan todos los sacerdotes. Mira, aquí está, Sí. que se llama Misal Romano. Sí. ¿Listo? Si se dan de cuenta, aquí tiene unas, digamos, le voy a quitar las cintas porque no la voy a utilizar con cintas, porque aquí solamente están unas rojos y otros verdes. Si se dan de cuenta, hagan de cuenta que miran, si no miren nada, miren. Entonces tiene unas cintas. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Si cojo la primera aquí rojo, entonces aquí encuentro la plegaria número 1. Mira, aquí dice plegaria número 1. Y entonces, esa es la que utilizamos, por ejemplo, ahorita el Jueves Santo y el sábado en la noche estamos obligados a utilizar esa plegaria, que ustedes la van a identificar cuando ustedes escuchen que es bien larga y empieza a nombrar algunos nombres de los apóstoles o algunas personas. Por ejemplo, cuando dice Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Mateo, Simón, Lino, Cleto, Clemente, cuando ustedes escuchen eso, usted dice, claro, esa es la plegaria 1. La que más utilizamos es la plegaria 2, porque es la más cortica. Y entonces ustedes se dan de cuenta que apenas termina el prefacio, entonces el Padre pone la mano así y dice, Santo, Santo es el Señor que santifica, por estos te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. Es ahí donde le decía lo que es la análisis, ¿ven? Y entonces, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la plegaria número 2. Claro, todas se hacen así, pero para que lo sepan. Entonces, cuando pasamos a la 3, mire lo que dice la 3. Dice así: Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y ahí sí, ahora comienza. Por eso, Padre, te suplicamos, por eso, para arrodillarse, ¿cuál es la clave de arrodillarse? Cuando el Padre hace así. No simplemente cuando dice santo, sino cuando el Padre pone las manos así, porque nosotros las tenemos así. Entonces, cuando el Padre pone las manos así, es signo de que ustedes se deben de arrodillar. La cuarta, que esa casi no la utilizamos, yo la he utilizado
Yo la utilizo, pero muy pocas veces. Yo casi nunca la he visto que la utilizan porque esa es bien larga. Es un recorrido desde la historia de la salvación para después decir, para que santifiques estos dones, Padre, te rogamos que estos mismos espíritus santifiquen esta ofrenda para que se convierta en el cuerpo, pero pasa por toda la historia de la salvación. Entonces es bien larga. Ay, espere que casi. Entonces es bien larga, tiene que pasar 2 hojas. Por eso casi ningún sacerdote la utiliza. Yo la utilizaba aquí como 2 veces. Es bien larga. Después vamos a pasar otra vez a la plegaria 1, pero de reconciliación. Esa la utilizamos los viernes, pero casi tampoco nunca la utilizamos. Siempre nosotros utilizamos. A mí me gusta utilizarlas porque entonces acá vienen prefacio de reconciliación 1. Entonces es la prega de reconciliación 1, está de reconciliación 2, está de reconciliación, entonces 3, para que lo sepa. Y después dice, esta es otra, plegaria, espera para que me vean, mira. Plegaria eucarística que se pueden usar en las misas para diversas circunstancias. Entonces, cuando se reza por la iglesia en comunión, en camino hacia la unidad, también sigue la otra plegaria cuando Dios guía a la iglesia por el camino de la salvación, que también es otra plegaria que también se utiliza. También viene la 3, Jesús camino hacia el Padre. Entonces depende de las lecturas que uno tenga. La 4, Jesús va pasando haciendo el bien. Y estas son las plegarias. ¿Listo? Ahora sí, clarito. Sí, Eso padre. es lo que yo les dije ya, lo que es la anáfora. La anáfora son las plegarias. ¿Listo? Entonces, para que lo sepa, las comunes son 4. ¿Listo? Son 4. Que la que más utilizan usted en la misa es la 2, que es la que utiliza. Pero después vamos a tener de reconciliación. Entonces, llevamos entonces 4. Después tenemos de reconciliación 1 y de reconciliación 2. ¿Listo? Entonces, para que lo sepa, reconciliación 1 y reconciliación 2. Después vamos a pasar por las diversas circunstancias, que es la que utilizan para diversas circunstancias. Entonces, que son la iglesia, camino hacia la unidad, que así la llaman. Después vamos a tener Dios guía a la iglesia por el camino de la salvación. Después vamos a tener Jesús camina hacia el Padre, y la última, que son Jesús que va pasando haciendo el bien. Entonces las comunes son 4, de reconciliación son 2 y las otras 4 que son para diversas circunstancias. ¿Sí? ¿Clarito? Sí, padre. Sí, padre. Seguro. Pues padre, ahí se entendió, pero... Bueno, entonces para que lo sepan, todo eso se utiliza en la misa. Lo que pasa es que ustedes van a misa y solamente van allá, amén, así sea, Dios te bendiga. Pero nunca estamos pendientes a todos estos momentos que se viven dentro de la misa. Así que tengan pendiente. Cuando ustedes escuchen, usted ya sabe, claro, el Padre va en el prefacio. Cuando hace la invocación sobre el Espíritu Santo antes de poner la mano, pues dice, claro, la invocación sobre la anáfora, ay, ¿cuál utilizaría? La 1, la 2, la 3, entonces esas cosas son esenciales. Las anáforas o plegarias se utilizan después cuando termina, Santo es el Señor Dios del universo, y el Padre enseguida comienza desde ahí. Desde ahí comienza la plegaria con la apertura del prefacio, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No tienen preguntas? O sea, todo clarito. Padre, o sea que la anáfora son las plegarias en diferentes formas durante la Eucaristía. Y entonces le dije que ¿cuántas eran? 4 las comunes. 4 comunes. 4 para diversas circunstancias. Para diversas circunstancias. Y 1 y 2 para reconciliación. Una que se usa el viernes y otra que se utiliza en los otros. Sí, se utiliza esas de reconciliación, por ejemplo, cuando tenemos un acto penitencial, entonces las utilizan, o los viernes de Cuaresma, o los viernes normales, ¿ve? O cualquier momento también se puede utilizar, no hay problema.
simplemente dan como esa apertura. ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Padre, yo encontré inclusive hasta lo que es en la forma griega, el término litúrgico en el rito griego. Sí, porque es que antes era así. Sí. Listo, pero ¿no tienen pregunta con respecto a lo que se ha dicho? ¿Todo ok? Listo. Creo que ninguno tiene pregunta. Te vamos a continuar. Y vamos a continuar con esto. Creo que ahí ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Sí, ¿Ven padre. clarito? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, aquí, sin embargo, yo aquí la había hecho. Bueno, estábamos en los sacramentos, ¿listo? Habíamos quedado en la Eucaristía, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, padre. Y entonces yo les había dicho que ¿cuántos grupos eran? 3. 3, que son Iniciación cristiana. iniciación cristiana, Curación. y Comunión y servicio a la de servicio. comunidad. ¿Listo? Son los 3. Entonces ya llevamos el primer grupo, que es iniciación cristiana. Ahora vamos a comenzar el segundo grupo, que son de curación. De curación. Curación, sanación. Listo. Y entonces el primero que tenemos aquí es el sacramento de la penitencia y de reconciliación. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos por la persona, y al mismo tiempo se reconcilia con la iglesia. Eso es interesante. O sea, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos, no solamente es un rompimiento con Dios, también es un rompimiento con la iglesia, para que eso lo tengan pendiente. ¿Listo? ¿Alguno me iba a preguntar algo? No. Es que vi que la mano estaba... Su merced, ¿sí? ¿No queda grabado la clase de hoy? Sí, ya tengo grabado ya. Ah, lo que pasa es que entré tardecito, gracias. Listo. Entonces, para que lo sepa, o sea, pecamos, claro, contra Dios se rompe, que también hay pecado mortal y pecado venial. ¿Listo? Entonces se rompe esa comunión con Dios, con los hermanos, pero también con la iglesia. Y entonces los nombres del sacramento, porque van a tener diversos nombres y ustedes lo van a encontrar. Sacramento de la conversión, sacramento de la penitencia, y ahí les estoy dando los números y la cita bíblica del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el número del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Listo? Sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión. Y ahora, ¿por qué la llamamos por ejemplo, mire la pantalla. ¿Por qué llamamos el sacramento de la conversión? Porque Jesús nos invita ¿a qué? A la conversión. Ahora, ¿por qué lo llamamos sacramento de la penitencia? Porque es de arrepentimiento, de reparación por parte del cristiano, por el cristiano que ha sido pecador. Ahora, sacramento de la confesión. La confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. ¿Listo? Sacramento del perdón. Dios que concede al penitente el perdón. Y entonces ahí les estoy botando las citas bíblicas o las citas donde pueden encontrar. Ahora, sacramento de reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos y reconciliaos con Dios. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos estos nombres. Y es lo mismo, sacramento de la conversión, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de la reconciliación. Ahora, Dios perdona el pecado y reconcilia con la iglesia, como les dije. El sacramento, entonces, el sacramento del perdón. ¿Listo? Ahora, aquí están los pasos que nosotros utilizamos para confesarnos. Usted los llama los pasos para una buena confesión. Ahora, estos 3 los hacen ustedes antes de confesarse. ¿Listo? Estos 3 que le estoy marcando aquí. Estos 3 que están aquí, enseguida se los voy a marcar. Esos 3 que ustedes ven ahí, entonces esos los hacen ustedes antes de venir a la iglesia. Antes de buscar al Padre, ustedes hacen estos 3.
Cuando usted llega, entonces usted cumple los otros dos. Por eso, el sacramento comienza antes de venir con el Padre. Entonces dice, yo me voy a confesar. Hey, tú te comienzas a confesar desde que haces el examen de conciencia. Empiezas a mirar qué tienes mal en tu vida. Empiezas a examinar qué es lo que tú vas a decir. Pero no solamente eso, sino que hay un arrepentimiento. No solamente lo tienes en la mente, no solamente lo tienes presente, sino que hay un arrepentimiento. Pero no solamente un arrepentimiento, sino que te propones no volverlo a hacer. Ahora, cuando llegues acá a confesarte, ahora sí vienen los dos pasos. Y uno es con el Padre. Y entonces decir los pecados, recibir la absolución y cumplir la penitencia. Entonces, dice los pecados, recibe la absolución y puedes cumplir la penitencia. Ahora, pregunta. Que ya esto lo he dicho. De pronto alguno ya me ha escuchado y me puede responder esta pregunta. Es interesante. Yo me voy a confesar con el padre, digamos nombre de un padre. Lucas. Mélida, ¿qué? Lucas. Yo voy a confesar con el padre Lucas, ¿listo? Pero yo antes de ir allá, yo hice los 3 primeros pasos. Examen de conciencia, arrepentimiento y propósito. Eso lo hice yo. Pero yo, cuando hice mi examen de conciencia, cuando hice los 3 primeros pasos, yo tenía 5 pecados. Pero cuando llegué allá, se me olvidaron y dije 3. Se me olvidaron 2. Por cualquier circunstancia. Porque me dediqué más a uno y se me olvidaron los otros. Porque tenía miedo por lo que le iba a decir al padre, o el padre generó miedo en mí, o simplemente, bueno, se me olvidaron. Yo llevaba 5 pecados, pero dije nomás 3. Esos 2 que quedan, esos 2 que no dije, ¿qué hay que hacer con ellos? Quedan perdonados. Usted lo dijo que quedaban perdonados porque era el propósito que yo había hecho de pedir perdón. Esos automáticamente quedan perdonados, pero dirá, padre, yo no los dije, pero es que tú para eso hiciste los 3 primeros pasos, porque el que perdona es Dios. Y el ministro solamente te escucha, pero el que te perdona es Dios. Ahora, no vas a ser como algunos que dicen, ay, padre, es que va a ser, ay, yo tengo 5, pero le voy a decir nomás 3 y los otros 2 voy a hacer que se me olvidaron. No, eso no vale. Valen es cuando verdaderamente se te olvidan, se te olvidaron. Y llegaste allá por cualquier motivo, como hiciste los 3 pasos anteriores y lo hiciste bien, Dios te perdona los 3 que dijiste y los otros 2. Por lo tanto, no tienes que ir. Ahora, cuando yo en el examen de conciencia se me quedó algo por fuera, ahí sí tengo que volverme a confesar. Pero por eso es que hay que hacer el examen de conciencia bien. Cuando usted hace el examen de conciencia bien, no se te van a olvidar. La cosa es que nosotros no preparamos la confesión y eso va a tener sus dificultades. Entonces, para que eso lo sepa, ¿alguna pregunta hasta aquí? Me alzó la mano Mélida. Padre, ¿cuándo es un pecado mortal? ¿Cómo se distingue el pecado mortal al venial? Por ejemplo, si matas a alguien, eso es un pecado mortal. No vas a misa un domingo, ese es un pecado mortal. Cuando... Padre, o sea que si yo no voy a misa un domingo, ¿me debo confesar? Sí, debes confesar porque es un pecado grave. Gracias, padre. Eso la gente no lo sabe. Listo, Armando. Padre, cuando se peca de pensamiento que dice, uy, prefiero como matarlo, o algo así, una ira que uno tenga también es venial o capital. Es un pecado venial. Ah, ya, cuando es de pensamiento. Cuando usted lo piensa, pero después lo actúa, ahí sí ya se convierte no solamente en pecado venial, sino en pecado mortal, porque no solamente lo pensaste, sino que lo hiciste. Ah, vale. Hay algo también, ay, me iba a decir algo, no. Bueno, hay algo más también que pasa. Cuando ustedes van, por eso dentro de la misa hay un momento padre, de perdón. Perdón, ¿sí? padre, es que anteriormente le decían a uno cuando yo estaba pues muy pequeña que eso, que de 5 pecados veniales componía un pecado mortal. ¿Todavía se dice eso o no? No, eso no es posible, no, porque entonces viviríamos en pecado mortal diariamente.
Entonces no es posible. ¿Listo? Ahora, iba a decir algo y es lo siguiente. Cuando ustedes van a misa, hay un momento que se invita después, nombre del Padre, el Hijo, el Señor esté con usted. Pidámosle perdón al Señor. Ahí, en ese momento que usted le piden perdón al Señor, ahí pone los pecados veniales. Usted los pone ahí y Dios te los perdona. Cuando son veniales, supongamos, mi madre tuvo un pensamiento de pelear con mi hijo, o sea, me dio ira de pelear con mi hijo porque se levantó tarde, porque perdió y me dio ira, ¿cierto? Entonces ese es un pecado venial, que tú vas a misa y si lo haces de corazón, Dios te lo perdona. Entonces ese acto ahí es una invitación también para perdonar esos pecados veniales, esos que son cositas sencillas, ¿listo? Una mentirita. Mélida. Padre, pues había escuchado en algún lado de que cuando yo cometo un pecado a conciencia, que yo sé que es malo, que es pecado y lo hago, y yo digo, no, pues me voy a confesar, entonces lo hago a conciencia que ese pecado se podría convertir en mortal, no sé hasta dónde es cierto. O sea, cuando yo digo, supongamos, voy a robarle ese teléfono al padre y después me confieso, ¿sí? O sea, lo estás haciendo, pero después te confiesas. Ese es pecado mortal, porque sabes que es un pecado, pero como eres consciente, vas a utilizar la confesión como un obstáculo para tú robar. Más fácil. Más fácil. Este es loco, que yo a veces molesto con los músicos, ¿cierto? Por ejemplo, había un padre que tenía una batería eléctrica y entonces yo le dije, róbatela y después yo te confieso. O sea, que lo robara, pero era molestando. No, estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Yo le dije, róbatelo y después ese pecado mortal inmediatamente, ¿listo? Porque es que lo estoy haciendo en conciencia simplemente por pasar de largo. Simplemente utilizo la confesión como un medio para yo coger eso y eso ya está mal. O sea, eso está mal porque usted dice, después me confieso. Entonces la va a embarrar porque después se va a confesar. Ojo con eso. Cuando hablamos de pecado es porque usted se le salió, no pensó por decir las cosas, simplemente actuó así por rapidez, eso sí. Pero cuando tú maquinas todo, cuando tú sabes lo que vas a hacer y después te confiesa, baila. Así que ojo con eso. Eso es ahí delicado porque estás utilizando un medio, ¿sí? Aún sabiendo. Entonces eso, tenga mucho cuidado con eso. ¿Listo? ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Padre, cuando uno piensa que lo que uno hace no es pecado. Entonces, eso ya es cuando uno deja, pero ¿cómo qué cosa? Dígame algo. Pensamiento. Cuando uno piensa algo, dice, uno cuando piensa cosas como negativas, dice uno, no, yo creo que eso no es pecado. No, o sea, las cosas negativas, eso es baja autoestima, y es diferente. O sea, yo digo, yo no sirvo para nada, yo no soy capaz, o sea, eso es bajo autoestima. Entonces ya ahí no solamente necesitas una confesión, necesitas ser un profesional. ¿Listo? Entonces tú estás mal, que tú dices, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no puedo. Cuando ya tienes pensamiento de suicida, sí, es diferente, ojo, es diferente. Pero cuando tú te crees víctima, cuando tú siempre te haces la víctima, ese ya es un problema, pero psicológico. ¿Listo? Pero, padre, o sea, en el caso mío hace como más de 30 años. Pero dígame algo especial. O sea, hace 30 años yo intenté quitarme la vida. ¿Sí? Ese se convierte en un pecado, porque estás atentando contra tu propia vida. Sí, pero yo me confesé como ese peso de que lo intenté hacer, ¿no? Sí, pero Dios te lo perdona. Si tú lo confesaste, Dios te lo perdona. Tú intentaste, tú hiciste, quisiste hacer algo y entonces tú no lo hiciste, pero lo intentaste. Eso es pecado ya porque atentaste contra tu propia existencia y ya eso es pecado. Pero tú fuiste a confesar, automáticamente te lo perdonas. Si el Padre te dijo la absolución, ya lo puedes continuar. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que hacemos cosas graves y como que, hey, ve, todo tan fácil. Uno como que piensa y uno se siente como que todavía no. Hey, el amor de Dios es tan grande
que a veces no lo descubrimos. O sea, Dios nos las embarramos y Dios es capaz de acoger. O miren, hace 8 días, 15 días, el hijo menor, cuando se fue y el papá le hizo una fiesta. Él pensaba que lo iba a poner a trabajar, él quería que lo pusiera a trabajar y Dios no lo trabajó, no lo puso, sino lo puso como un hijo. ¿Ah? O sea, ese es Dios, o sea, Dios, nosotros pensamos que es que Dios nos va a poner mal. No, hey, Dios te acoge, Dios te acoge. Dios te acoge, eres importante. Cuando te arrepientes, por eso Él se arrepintió. Cuando tú te arrepientes, Dios te acoge. Dios te acoge si verdaderamente tienes arrepentimiento. Y eso fue lo que vio el papá. Y el papá no sabía si estaba arrepentido, porque ni siquiera lo dejó hablar. Lo cogió a abrazos y a picos. Y después de que el hijo habla, o sea, es una cosa rara. O sea, Dios te acoge, solamente intentas, ya Él te acoge. Pero a veces no descubrimos ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Y a veces nos sentimos culpables cuando Dios nos perdona también. O sea, porque es tan fácil y nosotros pensamos que es tan grande. Hey, descubramos el amor de Dios. Y esto es interesante. ¿Listo? Gracias, Padre. Listo. ¿Clarito hasta ahí? Bueno, continuemos. El otro sacramento de sanación, entonces, es la unción de los enfermos. ¿Listo? Entonces son sacramentos de sanación. Entonces tenemos la unción de los enfermos con la sagrada unción de los enfermos y con la oración del presbítero, toda la iglesia entera. Entonces se encomienda a los enfermos al Señor. Cristo es médico, vino a curar al hombre entero, el alma, pero también el cuerpo. Y eso me parece interesante. Es el médico de los enfermos que necesita. Y eso lo podemos encontrar. Ahí les dejo la cita bíblica en Marcos 2:17. La unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusiva a los que estaban a punto de morir. Y eso se llamaba la extrema unción. Antes existía la extrema unción, que ya ahora se ha cambiado por unción de los enfermos. ¿Qué era la extrema unción? Cuando alguien ya no había nada que hacer, entonces llamaban el padre. Entonces el médico, el paciente sabía que ya se iba a morir porque era lo último que hacía. Pero entonces la iglesia, ¿qué hizo? Ya no lo llamemos extrema unción, porque no se puede utilizar solamente cuando estás mal. Tú lo puedes utilizar cuando vas a una cirugía, cuando sabes que estás tú enfermo, cuando sabes que tú estás en tu casa y tú estás enfermo, tú le puedes decir, Padre, hágame la unción de los enfermos. Cuando sabes que tú tienes alguna enfermedad, usted puede ir donde el Padre que le haga la unción de los enfermos. No necesita estar en cama. Solamente con una enfermedad, mire, Padre, yo esto me siento mal, me diagnosticaron esta enfermedad. Padre, ¿será que me puedo hacer la unción de los enfermos? Claro que sí, es posible. Porque ya no necesitamos solamente para cuando tú estés mal, que antes por eso se llamaba extrema unción. Usted va para una cirugía, así sea una cirugía ambulatoria. ¿Será que usted va donde el Padre? Padre, mire, es que mañana me van a hacer una operación así sea ambulatoria. Entonces lo hace, ¿cierto? Padre, hágame la unción que me voy a operar. Así sea uno que no te necesitas dormir, sino solamente el brazo o el pie, lo puedes hacer. ¿Listo? Entonces no solamente es cuando estés mal. Hay que utilizarlos cuando estamos así, en momentos, cuando estás en vida, no necesitas estar grave para poderlo utilizar. Y antes se llamaba la extrema unción, pero ya la nueva reforma de la iglesia acepta en todas esas circunstancias. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir, como les acabo de decir. Y pueden buscar en la Constitución Apostólica Sacrosanto Concilio, también lo pueden encontrar. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, entonces puedes ir a que presida el sacramento de la penitencia siguiendo el sacramento de la Eucaristía, que lo puedes hacer el viático último sacramento del cristiano. ¿Listo? Ahora, para ver ese sacramento, debe haber materia y debe haber forma, que ya les voy a mostrar. ¿Qué es la materia y qué es la forma para que pueda haber un verdadero sacramento? Entonces, ya les voy a mostrar. ¿Usted sabe las palabras cuando hay una unción de los enfermos? ¿Qué palabras utiliza el Padre? ¿Ni idea? No, señor. No, señor. No, señor. O sea, ¿usted nunca se han mandado a aplicar la unción? No, por el momento no. Esa gente es muy sana. Yo me la he aplicado, o me la he mandado a aplicar porque yo mismo no la puedo hacer por mí mismo. Y estoy joven. O sea, yo soy más enfermo que ustedes.
Pero les digo, se utiliza en esos momentos. No dejen que esté mal. O sea, usted la puede utilizar para eso. ¿Listo? Entonces aquí le voy Lo que pasa es que no sabíamos, padre. Si supiéramos, no padríamos metidos allá del padre. Ah, bueno, listo. Entonces se las perdono. Está bien. Yo sí sabía, pero es que la oración hacen cortica. Listo. Aquí, mire, para ver sacramento tiene que haber materia y tiene que haber forma. Por ejemplo, el bautismo. ¿Qué tiene que existir como materia? El agua natural. La forma, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Para la confirmación, la unción con el santo crisma, la imposición de las manos y la forma de recibe por esa señal el don del Espíritu Santo. Para la penitencia, entonces, los pecados veniales y mortales. Y entonces, cuando hace la fórmula, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero aquí está la versión corta. Es decir, está la versión larga, que es la que todos utilizamos. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo, pero esta es la palabra que se debe utilizar clave. ¿Listo? Entonces, la materia, los pecados y la forma, lo de las palabras que dice yo te absuelvo. ¿Listo? Para la Eucaristía, entonces, ¿cuál es la materia? Entonces, como materia tenemos el pan de trigo y el vino de la vid. Y entonces, ¿cuál es la forma? Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será de la alianza nueva y eterna. Ahora, para la unción de los enfermos, aquí se las tengo. La materia es el aceite de oliva bendecido por el obispo en la misa crismal del Jueves Santo. La materia próxima es la unción con el óleo santo. Para aquellos que como nosotros no podemos esta misa, mira, esta misa que está aquí se debe hacer el Jueves Santo, pero como nosotros estamos ocupados en las diferentes parroquias, hoy se hizo la misa crismal. Para aquellos que de pronto estuvieron pendientes a los medios, hoy se hizo la misa crismal, donde se consagra el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma. Entonces, para que lo sepan, entonces hoy se hicieron los nuevos óleos. Desde hoy en adelante, todos los sacramentos se deben utilizar, no con los óleos que ya están vencidos, sino con el óleo que hoy el obispo hizo la consagración. Por eso debíamos estar todos hoy en esta misa, porque se renovan también las promesas sacerdotales. Entonces, si se dan de cuenta, la materia es el aceite de oliva, que hoy se hizo la bendición. Ahora, la forma, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Estas son las palabras que dice el sacerdote cuando te hace la unción. Te la hace en la frente, te la hace aquí en las manos, o a veces en los pies, o a veces también en los oídos o en la boca, pero normalmente es en la frente y aquí en los brazos, aquí en la manito, ¿listo? Aquí en esta parte de acá. Entonces, para que lo sepan, entonces, la materia, que es el aceite, y la forma, que es esta. ¿Sí? ¿Clarito? Sí, padre. Sí, padre. Sí, ¿Alguna padre. pregunta? Sí, padre. ¿Cuál pregunta? Ahí, Armando. La forma no se puede, la forma no se puede llamar anáfora, o solo es la No. A ver, está dentro de eso, pero aquí es para que exista el sacramento. O sea, para que exista. Exactamente. Cuando usted se va a casar, ¿usted qué necesita? ¿Qué necesita para casarse? Los anillos. Sí, pero ¿qué necesita más? ¿Con quién casarse? ¿Con quién casarse? Aquí sí ya le voy a mostrar algo. Me voy a adelantar un poquito. Padre, una pregunta. ¿Sí? Padre, para cuando una persona que no esté, como decimos, en estado ya de enfermedad, que esté posada en una cama, para recibir la unción de los enfermos, como su merced dice que por una cirugía o algo, ¿debe estar confesado o no necesita confesarse? No, no necesariamente necesita confesarse. La idea es que esté confesado,
para que se haga la unción, pero también comulgue. Pero hay personas que cayeron en cama y no se lograron confesar, entonces ahí se le aplica, ¿listo? Porque cayó en cama, no se confesó, y ahí ¿cómo lo vamos a confesar? Y los que no podemos confesar ni comulgar. No hay problema, se puede hacer. Porque aquí no depende de la idea es que lo hagas. La idea es que uno estando así, uno que hace, se confiesa y se aplica. Es como lo más sano, para que no solamente sea el cuerpo, sino también el alma. ¿Sí me hago entender? Sí, padre. Listo. Jimena. Padre, ¿la unción de los enfermos la recibe cualquier bautizado o tiene que tener también confirmación? Haber hecho la confirmación. Un bautizado. Ah, ok, gracias. Listo. María. Me alzó la mano en Melina. Bueno, ya me la bajo. Padre. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los tres óleos que bendicen hoy? No le entendí nada. ¿Qué diferencia hay entre los tres? No te entiendo, se escucha raro. Ay, ¿cómo le hago? ¿Qué diferencia hay entre los tres óleos que hoy bendicen? ¿Qué diferencia hay entre los tres óleos? Es que casi no te entiende, ¿sí? Sí, entre los tres óleos que hoy bendicen en la misa. Por eso, uno es solo para los enfermos, cuando están enfermos. El otro, que es el crisma, cuando hay un bautismo, se utiliza sacerdote, profeta y rey. Eso se los había mostrado en el bautismo. Entonces se utiliza para el bautismo, se utiliza para la confirmación y se utiliza cuando hay una ordenación de un sacerdote o un obispo. Ahora, el de los catecúmenos se utiliza también cuando hay un bautismo. Si dan de cuenta que el padre abre un poquito el pechito, porque es para recibirlo, entonces se le hace la unción con el óleo de los catecúmenos, es decir, lo del bautismo. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre cada uno, tiene una función diferente. Ya, gracias. Listo. María iba a preguntar. Listo, creo que. Listo, y así entonces finalizamos con los 2 sacramentos de sanación. Y así finalizamos el segundo grupo. ¿Listo? Entonces ya llevamos ¿cuántos sacramentos? 5, padre. 5 sacramentos, listo. El primero entonces. Bautismo. Bautismo. Eucaristía. Confirmación y Eucaristía. Ese es el primer grupo. El segundo grupo entonces se llaman de sanación. ¿Y qué hoy vimos entonces? Confesión. Confesión, reconciliación, ya les mostré los nombres. Y el otro es Unción de los enfermos. que son sacramentos de sanación. ¿Listo? Nos queda entonces el tercer grupo. ¿Y nos hacen falta cuántos sacramentos? 2. 2, que se llaman Orden sacerdotal y matrimonio. matrimonio. Listo, muy bien. Listo, entonces se lo dejamos dentro de 8 días, entonces no tenemos porque es Jueves Santo. ¿Listo? Entonces dentro de 15 días, para que sepa, dentro de 8 días no tenemos, que es el 17, pero sí tenemos el día 24. ¿Listo? Yo le estoy recordando por el chat. El día 24. ¿Listo? También les voy a dejar, hoy no, pero durante esta semana les voy a dejar un link para que pongan ahí el nombre de ustedes, para que pongan el número de cédula de ustedes y para que pongan también la parroquia de donde ustedes son y el nombre de su sacerdote. Pero eso se los dejo ahorita en Semana Santa o durante toda esta semana. Entonces nos vemos entonces, la fecha que nos volvemos a ver es el 24. Yo les estoy avisando por el chat, porque dentro de 8 días es el 17 y es Semana Santa. Por lo tanto, ustedes van a estar ocupados y yo también. Entonces lo dejamos para el 24. Entonces tienen una semana de vacaciones. ¿Sí ve que el padre es muy buena gente que les da vacaciones y todo? Gracias, padre.
Vacaciones, pero a Excelente. trabajar en nuestra parroquia fuertemente, Padre. Listo, vamos a darle gracias a Dios, finalizar dándole gracias a Dios por estos momentos que nos regala, por estos momentos también de vivir los sacramentos, que muchas veces los vemos, pero no los conocemos, no sabemos la gracia de los sacramentos, y yo creo que nos hace falta conocer un poquito más de nuestros sacramentos, la eficacia de cada uno de ellos, y saber que es una sanación, es una forma de vivirlos, pero también de cómo los podemos vivir en nuestra cotidianidad. Por eso te pedimos perdón, Señor, cuando desconocemos tu iglesia, cuando te desconocemos a ti, pero esperamos que nos sigas ayudando, nos sigas acompañando para seguir este recorrido, sobre todo un servicio para los demás, un servicio para nosotros en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Como en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.